Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. No cabe duda de que ninguno de los matemáticos que ha dedicado su vida a las matemáticas lo ha hecho motivado por algún tipo de ganancia material, ni siquiera por el deseo de ser útiles a la humanidad. Aquello que me mantiene fiel a esta disciplina es simple y llanamente su abrumadora belleza. Masahiko Fujiwara. ¿Qué te parece esta frase? ¿Realmente coincides con que las matemáticas tienen una abrumadora belleza? Difícil de comprender para muchos de nosotros que sufrimos con ellas hasta el punto de dejarnos un trauma, una cicatriz, un dolor ahí muy profundo con este tema. Sin duda, muchos de nosotros vivimos o tenemos ese complejo de reconocer que no hemos nacido para entenderlas. Y por eso hoy he invitado a un maestro en matemáticas que se llama Rafael Basualto. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Santiago de Chile con estudios de física e ingeniería química. O sea que yo creo que más matemáticas no hay en el mundo. Desde el año 2002 ha sido profesor de matemáticas y ciencias en aula de los últimos grados de la enseñanza básica y en todos los cursos de la enseñanza media. Se ha desempeñado como profesor de matemáticas y física en el Colegio Waldorf Michelangelo, donde además es coordinador pedagógico de la enseñanza media. Es co-coordinador del Seminario para la Formación en Pedagogía Waldorf de Profesores de Enseñanza Media, donde imparte diversos cursos, y también imparte talleres de matemáticas bajo el enfoque Waldorf, donde asisten profesores de Perú, México, Colombia, Argentina, España y diversas regiones de Chile. Ha asesorado a varios colegios Waldorf en Chile y actualmente también acompaña el desarrollo de la enseñanza media de iniciativas Waldorf en Chile y de la primera escuela Waldorf que se abre a este nivel en México. Es cofundador y miembro del directorio de la Fundación Michelangelo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Rafael. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Hola, Caro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo conversando nuevamente. Sí, porque bueno, hablamos para lo de la formación de la educación media para los interesados en formarse y dar clases a los adolescentes. Y la verdad es que fue muy interesante conocerte y dije, bueno, tenemos que profundizar más. Por eso te invité ahora a charlar acerca de tu tema, que son las matemáticas. Y yo creo que para muchos de nosotros son una asignatura en la escuela que muchas veces nos cuesta entender para qué nos sirve más allá de aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Que son como cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces me gustaría que nos fuéramos a la base de esto y que nos contaras primero qué son las matemáticas. Uy, tremenda pregunta. Yo no sé si soy capaz de responder a esa pregunta así a cabalidad, pero sí te puedo compartir alguna reflexión al respecto. Yo creo que para abordar esa pregunta tendría que hacer unas preguntas como previas, que es ¿por qué todos los niños, digamos, del mundo tienen que pasar por este estudio de las matemáticas, ¿no? A todos nos han enseñado matemáticas en las escuelas y las respuestas que nos dan las escuelas son muy diversas, ¿no? O los adultos en general. Hay respuestas como es un requisito para los estudios superiores, es porque la matemática está en todas partes, también se alude a la utilidad de las matemáticas, pero si uno se va a la historia de las matemáticas, parece ser que la cosa es un poco distinta, ¿no? Porque el primer sistema o la primera agrupación o una de las primeras agrupaciones de gente que se reunió en torno a las matemáticas ocurrió más o menos hace 2500 años
en torno a la figura de Pitágoras, ¿no? Este personaje tan particular que era una mezcla bien, bien especial de sacerdote, poeta, sabio, filósofo y matemático. Y entonces ellos, esta escuela que se llama la escuela pitagórica, que entre otras cosas duró 1000 años, imagínate que nuestro sistema educativo tradicional tiene poco más de 200 años, o más o menos por ahí, depende de dónde hagamos el punto de inicio. Imagínate un sistema educacional que duró 1000 años o una agrupación que duró 1000 años. Bueno, entonces estos personajes se juntaban en torno a Pitágoras a estudiar matemáticas, pero no por su utilidad, no por sus aplicaciones o porque tuviera un correlato con algo en el mundo inmediato, sino que tenía que ver con el desarrollo del ser humano como vehículo para captar lo trascendente. Y en esta escuela pitagórica, por de pronto se configuró un sistema que se llamaba el quadrivium, de 4 asignaturas, en base a las cuales se formaban estas personas en esta escuela de sabiduría. Y todas esas disciplinas eran matemáticas, ¿eh? Incluyendo la música. Y eso después pasa al medioevo, se junta con otras propuestas que tenían que ver con el área del lenguaje, ¿no? El trivium, y se forman las 7 artes liberales con las que se educó gran parte de la humanidad durante todo ese tiempo. Y como heredero de esa tradición, nuestros sistemas educacionales incorporan lenguaje y matemáticas como la base, y luego se agregan otras disciplinas como las ciencias naturales, las lenguas extranjeras, el movimiento, etcétera, etcétera. Pero todo esto parte de allá, hace 2500 años, y entonces, para poder tener un abordaje a tu pregunta, lo que se buscaba ahí con las matemáticas era establecer un puente, por un lado, y un ejercicio, practicar un ejercicio que permitía al ser humano comprenderse a sí mismo de manera más profunda y a través de este ejercicio captar lo trascendente. Esa es como una primera mirada. Entonces, fíjate que no tiene nada que ver en principio, digamos, con el mundo práctico. Y lo que va ocurriendo después es que bajo este estudio empiezan a aparecer patrones, regularidades, simetrías, criterios, ¿no? Y comienza a haber voy a decirlo así por ahora, esta fascinación por encontrar, ver lo que no era visible en una primera mirada. Entonces ese músculo, podríamos decir, que se empieza a desarrollar, ya empieza a andar por sí mismo y captura y entusiasma a la gente por ir aprendiendo más, ¿no? Como amor al conocimiento, amor al aprender. Qué diferente sería si nos enseñaran las matemáticas observando las flores. Porque ahora que dijiste de los misterios, me acordé del famoso número de oro que utilizan los lauderos o que descubrieron, ¿no? Entonces, como dices tú, se van revelando los misterios, y si nos enseñaran desde ahí las matemáticas, quizá las acogeríamos desde otra parte de nuestro ser, porque siempre como que genera un rechazo en nosotros, porque nos obligan a memorizar cosas que no entendemos, ¿no? Sí, de todas maneras, hay una situación que tiene que ver con el enfoque, como dices tú, y lo segundo, una cuestión metodológica. Tú hablaste de memorizar, ¿no? Claro, muchas veces se pone como una herramienta el memorizar, el recordar cosas de manera repetitiva, cuando eso debiera ser consecuencia de una práctica, y no al revés, ¿ya? Sí, si el enfoque fuera otro, yo creo que las cosas cambiarían bastante, y ese es uno de los dramas, digamos, con el que nos enfrentamos hoy en día, que el enfoque y el origen o el sentido que tiene el estudio de esta disciplina se perdió, desde mi punto de vista, en gran medida con el correr de los tiempos, y entonces se desvirtuó completamente, y entonces estamos haciendo cosas que no tienen mucho sentido para nadie y funcionan solamente porque nos vemos obligados a hacerlo. Claro, además es como ahora que escuchamos la música de fondo de un piano por ahí, también relacionan mucho las matemáticas con la música. Por supuesto. Claro, Pitágoras es el primero, a propósito del que estamos hablando de él, Pitágoras es el primero que empieza, por ejemplo, en la escuela pitagórica es por primera vez que se reconocen los números pares y los números impares, que hay esta diferencia. Los números, esta gran familia de objetos matemáticos, se dividen en dos.
los pares y los impares, que es algo como tan obvio para nosotros, pero por primera vez se pensó ahí, o se descubren los números primos, se descubren los números figurativos, en fin. Después aparecen los números irracionales y se genera todo un revuelo, ¿no? Pero entonces, en esta escuela pitagórica aparecen todas estas dimensiones del número, pero a la vez Pitágoras es el primero que estudia las relaciones de la música, las relaciones numéricas de la música, a través de los largos de cuerda, de un instrumento que se llama monocordio, o de las columnas de aire, o de las campanas, ¿no? Y entonces teníamos que, por ejemplo, para hacerlo simple, que una cuerda que es pulsada al aire, y luego cuando yo pulso la cuerda en la mitad de su longitud y luego la hago sonar, entonces tengo la octava superior a la nota que había escuchado recientemente, y entonces se encuentra una relación, una correspondencia entre la música y los números, y así se estructuró la armonía en el mundo occidental, por lo menos. Entonces música y matemáticas están íntimamente ligados. Así que es muy significativo que estemos conversando ahora acá y con un piano sonando, además de jóvenes que estamos acá en un recreo en la escuela. Así que me parece muy bonito también que haya sucedido así. Claro, y como tú me comentaste en un mensaje que dice, ¿las matemáticas se crean o se descubren? Sí. Una bella pregunta. Sí, bueno, ese es un tema muy bonito de las matemáticas, porque es una pregunta también que yo no pretendo de manera alguna dar por cerrada, pero sí compartirte algunas cosas. Por un lado existe la percepción de que las matemáticas las crea el ser humano, ¿no? Entonces nosotros inventamos estas matemáticas, estos símbolos, estas relaciones, Pitágoras y otros más que vinieron después, por supuesto. Pero por otro lado pasan cosas como la siguiente. Está lleno la historia de las matemáticas de aparición de un concepto, por ejemplo los logaritmos, por ejemplo el cálculo infinitesimal, en donde en distintas regiones del planeta, incluso sin que estos autores se conocieran, se topan con un tema en las matemáticas, nuevo, nunca antes visto, y aparece de manera simultánea en 2, 3, 4 partes a la vez. Entonces, ¿cómo es posible que algo que es inventado aparezca simultáneamente 2 o 3 veces? No te estoy hablando de un episodio, muchos de las matemáticas, ¿ya? Te nombré 2, pero está repleto de historias al respecto. Y entonces uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo es que ocurre esto, no? Es tan fortuito y tan coincidente a la vez. Y ahí, bueno, esa pregunta nos invita a profundizar un poco más de qué se trata esto de las matemáticas. Parece ser que no es tan así, de que es algo en donde los seres humanos solamente participamos, sino que parece ser que está en alguna parte, ¿no? Galileo decía el lenguaje y la naturaleza, el lenguaje y las matemáticas, ¿no? Bueno, Pitágoras decía otras cosas también, que en el principio todo estaba el número. Entonces, estos grandes personajes que han reflexionado harto sobre las matemáticas nos dan cuenta de que ellos alcanzan a percibir que esto no es solamente una convención, como algunas personas piensan, o un mero trámite para que nos pongamos de acuerdo y un lenguaje que configuramos para poder avanzar en ciertos conocimientos, sino que parece que ahí nos topamos con una frontera que delimita la creatividad humana, lo que el ser humano puede crear, con algo que es trascendente, algo que es universal. ¿Y crees que determine en alguna parte del ser humano el cómo se le enseñan las matemáticas? Porque pienso, o sea, por ejemplo, yo cuando llegué aquí a España y mi hija va a la escuela y de repente veo cómo le enseñan a multiplicar, a dividir, a restar, que no tiene nada que ver con lo que yo aprendí en la escuela. Es decir, el método que a ella le enseñan yo nunca lo había visto en mi vida. Y yo digo, madre mía, ¿qué? Nunca me había pasado por la cabeza que eso que me enseñaron se podía hacer de otra manera, ¿no? Y ahora gracias a la tecnología ves cómo hacen las multiplicaciones los chinos o cómo hacen las operaciones los chinos y dices, wow, qué loco. Y también podemos observar los números mayas y los números romanos y cómo cada civilización o cada cultura va, como dices tú, observando las matemáticas en la vida y creando su propia estructura. No sé si eso afecta en su manera de concebir o de funcionar. Sí, esa es una pregunta muy importante. Por lo siguiente, yo veo ahí en esa pregunta dos cosas. Por un lado es, claro, las distintas culturas tienen formas de expresar los números, por ejemplo, diferentes, ¿no?
Los mayas tienen un sistema con rayitos y puntos. Nosotros tenemos otra nomenclatura que además viene del mundo árabe en cuanto a su escritura y la lógica viene de la India, por lo tanto es indo-arábigo. Después tenemos los números romanos que trabajan con otro sistema. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos al pueblo mapuche que ellos no tienen escritura de las matemáticas, pero sí es una matemática oral. Y así, los chinos mencionaste tú también, etcétera. Entonces, hay formas de expresar o hay un lenguaje de símbolos diferente que va dependiendo de la cultura, pero todos hablan de lo mismo. Todos estamos hablando del 1, del 10, del 5, ¿no es cierto? Por nombrar solamente como los números. Y entonces hay formas diferentes, como lenguajes diferentes hay para expresarse, en la matemática hay lenguajes diferentes para expresar los números. Eso es una cosa. Y es maravilloso meterse ahí también, de cuáles son las lógicas de estos sistemas. Pero por otro lado, tú hablaste de cómo se enseña a multiplicar o qué formas tenemos de multiplicar o de sumar. Y ahí yo me tengo que detener porque eso es súper importante. Desde mi juicio, la matemática se ha reducido a la enseñanza, en muchos casos, a la enseñanza de procedimientos. O sea, yo te enseño a multiplicar, yo te enseño a sumar, y nos quedamos en un procedimiento. Cuando ese procedimiento se queda ahí sin entrar en la profundidad de lo que estamos haciendo, se transforma en un procedimiento ciego. Y creo que en gran medida la enseñanza de las matemáticas se ha reducido a eso, a una práctica donde se transmiten procedimientos. Y eso no es más que eso, procedimientos. Eso no es matemática, ¿no? Y no es atractivo tampoco. Y no resulta atractivo porque entonces entramos en una cosa mecánica, en donde yo como alumno no tengo más que... Mi única función como alumno es aprender algo que me tiene que enseñar otra persona, y además está cerrado, que además tiene una serie de reglas y de ahí no me puedo salir. Y entonces, ¿en qué momento ahí uno da un espacio para preguntas, para la reflexión, para la creatividad? Todo eso se pierde. Y esos elementos son justamente los que conforman la parte más interesante de las matemáticas, no este otro. Esta es una parte, digamos, práctica. Por cierto que hay que aprender los procedimientos, pero los procedimientos es como la parte final de un proceso que es mucho más complejo y más rico en cuanto a sus posibilidades de compenetración y de interés que pueda uno despertar en los alumnos. Entonces, hemos reducido la matemática a un ámbito súper estrecho que queda en eso, y entonces pasan cosas como la que acabas de describir. Me cambio de país y los procedimientos en otro. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás de esos procedimientos? Más allá de que en España se haga de una manera, en México de otra y en China de otra, ¿qué hay detrás del procedimiento? ¿A qué estamos aludiendo cuando multiplicamos, por ejemplo? Y esas son las preguntas importantes que creo que hay que trabajar en las matemáticas, o los temas importantes. Y luego vamos a los procedimientos. Claro, además yo creo que es fascinante enseñarle a un niño, mira, para hacer una resta tienes 5 métodos, este y este. El que te haga más sentido a ti, que en el caso de mi hija le ha hecho más sentido mi método. A ella en la escuela le enseñaron el método de aquí y le hizo más sentido el mío, porque no sé si es como yo se lo expliqué, ¿sabes? Que cuando no puedes restar, por ejemplo, no sé qué es, 5 menos 8, entonces yo siempre le decía, el de al lado le presta a su amigo, porque lo quiere mucho, lo quiere ayudar y le da 1, y entonces ya tiene más, y entonces ahora sí se puede restar, ¿no? Ya es 15 menos 8, entonces ya podemos hacer la operación. Y entonces como le prestó, se quedó sin 1 y ahora ya vale tanto. Y aquí el método es diferente, porque aquí te dicen, le presta 1 el que tiene a un lado, y luego se le suma al de abajo, y entonces mi hija dijo, mira, no, a mí me gustó el del amigo que le presta, y ya está. Y se quedó con ese método, y me gustó mucho que ella tuviera esas dos opciones, porque yo no las tuve, y a mí también me hubiera gustado conocer, porque finalmente es interesante descubrir diferentes maneras de hacer algo. Claro, sí. Tal vez por una cuestión metodológica en algunos momentos conviene centrarse en algunos métodos y luego abrir la cosa, pero también es muy interesante cuando uno no plantea ningún método y uno propone un problema. Y entonces que los niños o los jóvenes, sobre todo en particular, que ellos desarrollen sus métodos. Y es bien impresionante cuando uno trabaja así, que al poco andar los alumnos llegan a estas conclusiones, y entonces se actualiza un proceso que es de la humanidad completo. Entonces yo no enseño algo que tengan que memorizar, sino que ellos mismos descubren. Y cuando uno descubre algo,
uno incluso se puede olvidar del recorrido que hizo, pero uno lo puede reelaborar. Entonces ya no necesitas la memoria como vehículo para hacer matemáticas, sino que es más bien la experiencia en tu sentir que te provocó el haber descubierto algo. Entonces es completamente al revés desde un cierto punto de vista, porque apela más bien a la emoción, al sentir, que a una memoria mecánica. Si yo descubrí algo que me costó largo rato entender y finalmente lo logré, bueno, entonces eso me motiva, digamos, y me entusiasma y nunca más lo voy a olvidar. Es parte de mí. Yo Sí. participé en la creación de eso. Sí, es verdad. Porque si no, ocurre lo que nos ha ocurrido a muchos. Además de que sufrimos con las matemáticas, los maestros nos humillaban diciéndonos, es que tú no vales para esto. Y entonces ya te queda como un trauma de no soy bueno para las matemáticas, no sirvo para esto, te frustras, te cierras y dices, pues nada, a mí no me tocó esa capacidad y ya vas por la vida resignado, ¿no? Eso que acabas de contar es también uno de los temas más importantes desde mi punto de vista que pasa con las matemáticas, ¿no? Que podríamos llamar el trauma de las matemáticas. Para todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por ese portal del trauma de la matemática y de todo lo que tú estás describiendo, y lo que se genera con eso es un sentimiento muy íntimo y muy profundo en cada uno de nosotros de sentirse no capaz. Hay una mella que se produce internamente que nos impide seguir avanzando, como que nos sentimos humillados, como dijiste tú, o en menores condiciones que otros. Y yo creo que ese es uno de los grandes dolores de quienes nos dedicamos a la enseñanza de las matemáticas, porque eso no es así, por favor, ¿ya? Y yo he ido observando que este trauma de las matemáticas ocurre más o menos en torno a los 9 años. Es decir, justo en la edad que conocemos desde la antroposofía como la edad del Rubicón. Y es justo el momento en que se presentan, por ejemplo, entre otros temas, las fracciones. Entonces, si tú te fijas, la mayoría de las personas que tienen problemas con las matemáticas tienen problemas con las fracciones, los porcentajes, los decimales, cómo convertirlos para allá, con las divisiones, son todos temas que están más o menos en el mismo zona geográfica, por decirlo de una forma. Y entonces ocurre justo en esa edad en donde uno deja la infancia, ¿no? Hay una pérdida, uno como niño queda un poco expuesto porque es un sentimiento tan íntimo que uno no es inefable para un niño, uno no quiere ni puede transmitirla a otro, uno no tiene las palabras, y es un momento de mucha fragilidad desde esa perspectiva. Entonces, justo ahí se produce el desencantamiento con las matemáticas y eso tiene implicancias súper importantes, creo yo. Entonces, ¿cómo, para no ser tan, digamos, pesimista, cómo se sale de ahí? Bueno, justamente comprendiendo este fenómeno y apoyando lo que pasa ahí, digamos, entregándole salida a esos niños, y eso pasa porque uno como profesor o uno como adulto se relacione de manera amorosa con esos contenidos, que uno los conozca y también que busque formas, así como tú buscabas con tu hija, formas adecuadas a esa edad para tratar estos temas y no transformar esto en una pesadilla, que finalmente para muchos es, y no quieren saber nunca más de las matemáticas, ¿no es cierto? Y se alejan y se pierde un aspecto del desarrollo de las personas súper, súper importante. Claro, y hay otra cosa que no se toma en cuenta, que yo muchas veces observo que ocurre o puede ser una causa, que si el niño tiene en su casa una situación complicada de vida, vive estrés porque sus padres tienen problemas o ven que sus padres están discutiendo mucho, lo que sea, tiene una relación tensa en su casa, luego ir al colegio no puede, o sea, ya digamos que se ven como rebasados, porque como que mentalmente van pensando en lo que ha pasado en casa, ¿no? El estrés que les ha generado, o van y se relajan en clase y quieren reírse y quieren pasarlo bien como para superar esa parte, y muchas veces el maestro tampoco ayuda si les impone, memorízatelo, no lo sabes, ves qué malo eres, que no lo has hecho bien, no has estudiado, no has trabajado, y como que tendría que ser un trabajo en equipo, de que el profesor sea capaz de observar al alumno, ver qué ocurre, no solamente tacharlo y decir, tú no sirves para las matemáticas, que muchas veces lo hacen así los profesores.
Sí, y yo ahí tal vez tendría que decir que en realidad no hay nadie malo para las matemáticas, porque todos venimos con un potencial. Hay un matemático dormido dentro nuestro, ¿no? Y lo tenemos que despertar. Solo que a veces lo despertamos de mala manera y entonces, bueno, ese personaje no quiere salir de su estado de reposo y de ensoñación y entonces se niega a levantarse y a caminar para usar una imagen. Y entonces, por un lado se trata de eso, de acompañar ese despertar de esas fuerzas latentes en todo ser humano. Y por cierto que hay algunas personas que vienen con condiciones ya propias, muy desarrolladas, pero digamos, de ninguna manera hay alguien que sea malo para la matemática. Eso creo que sería bueno como dar una ley, así como, miren, no se preocupe, todos tenemos este personaje dentro, hay que despertarlo de manera adecuada, pero borrar, digamos, sería importante borrar esta idea de que hay alguien que es malo para las matemáticas. Y bueno, si tuvimos una experiencia traumática en alguna edad, siempre está la posibilidad de recuperar ese camino. Es arduo, es difícil, pero siempre está la posibilidad. No es que sea algo que no sea posible remontar nunca. Claro, ahí importante pensar en eso, ¿no? Que a veces nos queda el trauma, decimos, mira, yo nunca más en la vida. Y entonces la pregunta es, ¿las matemáticas son útiles o son un requisito para la escuela? Algo me parece que hablamos de esto en la entrevista anterior, pero también si uno pudiera contemplar las matemáticas en su conjunto, un aspecto importante, pero solo un aspecto, eh, tiene una utilidad práctica. Es decir, por ejemplo, piensa en todo lo que se ha podido desarrollar en tecnología de los últimos 300 años. Se cruza irremediablemente con las matemáticas y ha sido un tremendo aporte para la humanidad, ¿no? Por cierto que como requisito para acceder a estudios superiores está la matemática, o para la vida práctica yo necesito algunos elementos básicos de las matemáticas. Eso es así, digamos, no se puede negar, pero ese es solo un aspecto de las matemáticas. Hay otro ámbito de las matemáticas que no tiene nada que ver con eso. Todos los grandes matemáticos, de hecho, no están haciendo matemáticas porque busquen una finalidad práctica. Ellos están en este ejercicio por otra cosa. Y eso es muy importante saberlo y transmitirlo, ¿no? Que las personas que nos están escuchando ahora lo tengan presente. Los matemáticos, los grandes matemáticos, los que están haciendo matemáticas de punta, y los genios matemáticos de la historia pueden revisar sus biografías, siempre están buscando algo en las matemáticas que no tiene necesariamente que ver con el mundo práctico. Que después se encuentran relaciones que permitan transformar esos descubrimientos, esa idea en algo práctico, ese es otro tema. Pero lo que los motiva es otra cosa. Y hay respuestas múltiples para qué cosa es eso que están buscando. Qué interesante esto que has dicho, porque bueno, no sé, yo siempre relaciono las matemáticas con una tortura porque es mi experiencia, claro, pero habrá gente allá afuera, y yo tenía mi mejor amiga, era buenísima en matemáticas, a mí me asombraba cómo una persona podía ser buena en álgebra, trigonometría, matemáticas, o sea, todo lo que tuviera que ver con matemáticas era un genio, o sea, no tenía un error, y yo no lograba comprender cómo ella veía el mundo, ¿no? O sea, cómo lo podía entender todo, y yo no daba una. O sea, de verdad era hacer un ejercicio de álgebra y siempre fallar en algo. Y yo ahora me observo a la distancia y creo que me doy cuenta que es porque nunca tuve esa capacidad de concentración y de observar. Siempre tenía como mucha prisa por acabarlo, por hacerlo, ¿no? Entonces quizá también las matemáticas, si las ejercitas, te dejen ese no sé cómo decirlo, ese aprendizaje dentro, ¿no? De decir, bueno, para realizar las matemáticas, pero como a mí nadie me lo dijo, yo lo tuve que descubrir por mis propios medios. Para realizar las matemáticas tenemos que hacerlo con calma, observar. Sí, porque fundamentalmente es un espacio interno el que uno tiene que poder desarrollar. La matemática no es algo que uno vaya a encontrar afuera. Uno no va a encontrar nada afuera si uno no tiene dentro eso que va a buscar allá afuera. Entonces es el cultivo de un espacio interno. Y entonces ahí, permíteme decir lo siguiente, que yo acabo de afirmar que, bueno, un ámbito importante de las matemáticas no tiene nada que ver con el mundo práctico o con el mundo utilitario de manera directa, que lo que mueve a los matemáticos no es eso, en la mayoría de los casos, digamos, o por lo menos los grandes matemáticos no es eso,
Y entonces la pregunta es, bueno, ya, pero entonces, ¿para qué sirve esta disciplina? ¿Para qué es esto? O sea, ¿es absolutamente inútil o de qué están hablando cuando dicen que no tiene una utilidad, ¿no? Entonces, es un poco una provocación lo que estamos conversando acá, pero entonces en un segundo nivel de análisis de esto, las matemáticas sí tienen una importancia y un sentido, vamos a decir así, más que una aplicación, ¿no? Y ese sentido, Caro, yo creo que tiene que ver con que las matemáticas es una actividad esencialmente humana. Uno tiene que enfrentarse a sí mismo y desarrollar un espacio interno para que las matemáticas aparezcan. Tú recién hablaste de la calma interior, por ejemplo. Tiene que haber cierta calma interna, o por lo menos yo encontrar un rinconcito dentro de mí para poder conectarme con algo que me va a permitir comprender las matemáticas. Y entonces esto es algo que el ser humano solamente puede hacer. Es un trabajo de uno consigo mismo, por un lado. Y por otro lado, a propósito de lo que hablábamos del trauma, cuando se produce el trauma de las matemáticas, se produce como consecuencia una cuestión bien delicada, que es que nuestra autoestima se daña, nuestra percepción del yo se daña, nuestra seguridad se ve afectada. Entonces pongámoslo en positivo. Si yo tengo una buena relación con las matemáticas, si yo vuelo así como tu compañera y me puedo entusiasmar con la actividad de las matemáticas, yo como persona, como individuo, me fortalezco, desarrollo un espacio interno en donde yo encuentro seguridad, mi autoestima se levanta y finalmente soy capaz de sostenerme sobre mis pies. Y eso, mira de lo que estamos hablando, o sea, es como cómo uno se para en el mundo, tiene que ver con, desde una mirada, con la relación que yo tengo con las matemáticas. Entonces, es algo que a mí me parece clave para comprender el ser humano y también para comprender los procesos educativos. O sea, esa importancia tiene, porque fíjate que yo para las matemáticas no necesito más que eso. No necesito objetos, no necesito un material especial, sino que es el descubrimiento de un espacio propio. Eso por un lado. Y por otro lado, para poder vincularme, por ejemplo, me voy a salir un poco de los números que no estaba hablando como solamente de eso, las matemáticas es mucho más, por ejemplo, es geometría también, es el descubrimiento de patrones, de regularidades, de correspondencia, de distintos tipos. Para hablar de la geometría, por ejemplo, para yo vincularme con las figuras geométricas o con elementos de la geometría, yo tengo que poder hacerme una imagen de esas figuras geométricas, una imagen interna. Y entonces tenemos que la matemática también es el lugar en donde yo me puedo generar imágenes internas de estas entidades que son además súper objetivas. Yo digo triángulo y tú ya sabes inmediatamente de qué se trata, ¿no? Entonces tú tienes una imagen dentro tuyo, así como yo tengo una imagen dentro mío del triángulo, o sea, es propio, es íntimo, pero sin embargo la compartimos. Y entonces tenemos un espacio en donde yo tengo la posibilidad de levantar estas imágenes internas, pero que son objetivas. Y esto permite a la larga que yo me pueda hacer imágenes de las cosas también, más allá de los triángulos, de los cuadrados. Me puedo hacer la imagen de un animal, me puedo hacer la imagen de un planeta, me puedo hacer la imagen de otro ser humano. Entonces, finalmente, estoy poniendo como los titulares solamente de algo que es mucho más complejo, pero para que podamos tal vez desarrollarlo, la matemática permite desarrollar las fuerzas de empatía, finalmente. Porque si yo no me logro hacer la imagen de otro ser humano, yo no tengo cómo ser empático con otro ser humano. Si yo no me logro hacer una imagen del planeta, yo no tengo cómo relacionarme con el planeta. Bueno, ¿y eso de dónde parte? De las matemáticas, de las imágenes que yo me puedo hacer de estos objetos. Porque el primer paso, que es más simple, es hacerme la imagen de un triángulo o de un círculo. Es más complejo hacerme la imagen completa de un perro, de un ave, del mundo, del mar. No sé si me logro dar a entender con esto. Sí, y ahora no sé por qué me pasa, pero siempre que decías triángulo era verde en mi mente. Cuadrado era rojo en mi mente, círculo amarillo. Pero no sé por qué, no sé, siempre me pasa que pensamos en algo y hay un color. Y luego a veces coincide entre muchas personas. Y entonces, bueno, la geometría, ahora que has mencionado por ejemplo, ese tema para mí era fascinante. O sea, a mí me encantaba la geometría, me parecía
preciosa, ¿no? No sé si era porque nos ponían a hacer muchas maquetas de las figuras, pero a mí me encantaba hacerlas. Y de ahí hemos escuchado hablar también de la geometría sagrada, de como que la geometría en todos lados también, ¿no? Y tú la otra vez nos hablabas de una geometría proyectiva que yo nunca había escuchado. ¿Qué es la geometría proyectiva? Porque decías que eso sí que podría ser considerado un poco pues inservible, pero que a tus alumnos les había hecho muy bien en la etapa del confinamiento, ¿no? Sí, bueno, también ahí podríamos hablar largo sobre la enseñanza de la geometría, pero en general también pasa que, por lo menos en estos lados del mundo, la geometría rápidamente pasa a la cuestión numérica y entonces hacemos cálculo y se acabó la geometría y estamos haciendo aritmética de nuevo, ¿no? Pero otra cosa es vincularse con las figuras, con las formas geométricas y cómo, sin ponerle ningún número, sino que solamente viendo cómo evolucionan las formas, entrar en una comprensión de esa evolución de esas formas, para que no sea tan abstracto. Una circunferencia y una línea recta en algún momento son lo mismo. Pero ¿cómo? A ver, espérate, una cosa es así, la otra es asá. Pero imagina para que tú y las personas que nos están escuchando puedan aterrizar esto. Mira, imagina una circunferencia del tamaño que quieras y del color que tú quieras, ¿no? Y luego esa circunferencia, ¿te acuerdas que tenía un elemento que era bien clave en su configuración, que es el radio? Imagínate que tú haces crecer el radio. ¿Qué pasa con esa circunferencia? ¿Qué pasa? Si yo hago crecer el radio dentro de la circunferencia, dice. Claro, ¿qué pasa con la circunferencia? Se agranda, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo hago más grande el radio, la circunferencia que puedo dibujar es más grande. Ya. Imagínate en un momento, y ahora ve la curvatura que tiene esa circunferencia. Si yo tengo una circunferencia con un radio así, la curvatura es así. Si yo tengo un radio así, tengo una circunferencia que es así. Y si yo ahora tengo un radio infinito, ¿qué pasa con la curvatura? Se transforma en una línea recta. Bueno, parte de eso estudia la geometría proyectiva, que tradicionalmente se estudia en las escuelas Waldorf en la enseñanza media. Y es un espacio súper interesante porque para poder abordar la geometría proyectiva uno tiene que hacerse una imagen ya no estática de las cosas, sino que se mueve. Las figuras geométricas se mueven. Y yo alcanzo a dibujar en el papel como una foto de algo que se está moviendo. Y entonces, volviendo a lo que conversábamos hace un rato, yo puedo plasmar en el papel esta imagen, dibujo, qué sé yo. Pero yo para poder plasmarla en el papel tengo que tener una imagen. Y esa imagen en la geometría proyectiva se mueve, es dinámica. Entonces, tiene una vida muy diferente. Es más orgánica, es más plástica en ese sentido. Y entonces, para yo poder acompañarla, tengo que poner a disposición fuerzas del pensar también así de plásticas y flexibles. Entonces, fíjate que acá ya las cosas no se vuelven rígidas ni tan simples como de memorizar algo, sino que yo tengo que acompañar con una actitud mucho más flexible lo que ahí ocurre. Y eso es fascinante. Y eso va, digamos, le da vida, hace entrar aire, digamos, a nuestras formas de pensar tradicionales que son más bien esquemáticas y como más rígidas. Entonces se transforma en un espacio muy, muy preciado para aquellos que logramos penetrar de a poquito en esta disciplina, y por eso se la presenta también en la enseñanza media, cuando los jóvenes ya han ido adquiriendo fuerza en el pensar, y entonces se vuelve más robusto. Bueno, este es el momento de flexibilizar este pensar, que es justamente lo que necesitamos como ingrediente para el mundo actual, ¿no? Donde todo es urgente y todo demanda tanta solución creativa que no responde a las cosas que ya tenemos, sino que son situaciones que nos ponen al límite para poder desarrollar otras formas de pensar y de comprender los fenómenos. Entonces es súper actual. O sea, de nuevo podríamos encontrar una correspondencia entre, bueno, ¿para qué se estudia geometría proyectiva en las escuelas Waldorf? Bueno, justamente para eso, para generar nuevas fuerzas del pensar que nos permita enfrentar los problemas que estamos teniendo que ver hoy en día. Pues me encanta. No sé si nos puedes poner otro ejemplo además de la circunferencia, porque estaba pensando, por ejemplo, en una pirámide. Bueno, la geometría proyectiva en realidad parte de un lugar
que es bien interesante este recorrido porque la geometría proyectiva parte desde una intuición artística. Mira lo que estoy diciendo, ¿no? Si bien hay antecedentes a lo que yo voy a contar, el hecho más contundente lo presenta el Renacimiento cuando Brunelleschi descubre el punto de fuga como técnica para representar en el plano la tridimensión. ¿Qué estoy hablando? Porque parece chino lo que dije. Los artistas en la historia de la humanidad querían en algún momento representar el espacio, ¿no? Las cosas Claro. como se veían allá afuera. Y entonces hay intentos por poner en el plano, en la tela plana, Claro. lo que veían allá 3D, allá afuera en el mundo. Y entonces Filippo Brunelleschi, un artista del Renacimiento, inventa o descubre en realidad una forma que se basa en una técnica que se llama punto de fuga. ¿Y qué es el punto de fuga? No es más que dos líneas que se supone son paralelas se encuentran en algún punto. Uh-huh. Imagínate las vías de un tren. Si uno ve las vías de un tren, en algún momento esas dos vías del tren que sabemos que son paralelas se encuentran en un punto. Pero en la realidad eso no ocurre, ¿no? Pero para dibujarla yo tengo que hacer este artificio técnico para producir el efecto de la tres dimensión. Bueno, cuando Brunelleschi presenta esto, los artistas del Renacimiento corren, digamos, a aprender estas técnicas y ahí tenemos las pinturas de Leonardo, Rafael, entre otros, Piero de la Francesca, qué sé yo, que ocupan esta técnica para representar el espacio. Bueno, y ahí es uno de los grandes logros que tienen justamente ese movimiento que logran plasmar de manera tan fidedigna esta sensación del espacio, pero estamos viendo una tela que es plana. Y esto ocurre en el Renacimiento, pero recién Desargues, siglo XVII, matemático francés, formaliza estas cosas con un teorema que se llama el teorema de Desargues, y ahí parte la geometría proyectiva, o por lo menos las bases de lo que podríamos llamar la geometría proyectiva. Entonces, bien interesante porque surge como una intuición artística y luego se formaliza matemáticamente. Y eso da cuenta de estos dos elementos que están ahí, porque la geometría proyectiva en realidad para poder seguirla no basta con la razón. Hay un ámbito, hay un punto en donde ya la razón o las capacidades como lógico, conceptuales no alcanzan y tenemos que dar paso a, va a parecer raro esto que voy a decir, pero me la voy a jugar igual, la imaginación. Yo tengo que ser capaz de levantar una imagen, como te decía hace un rato atrás, más plástica, en ese sentido más artística, porque yo tengo que completar cosas para poder acceder a ese conocimiento. Entonces ahí hay las rectas paralelas según Euclides no se cortan. Para la geometría proyectiva sí, pero ocurre en el infinito. Y entonces vamos a tener que hacer presente en nuestro trabajo y en nuestro desarrollo de la geometría proyectiva el infinito. Entonces, ¿cómo tú traes el infinito al papel? Bueno, sí se puede. Hay que hacer una técnica que me costaría trabajo explicarlo acá, pero se puede, créanme, se puede. Y entonces cuando eso ocurre, bueno, todo lo que aparece ahí como figura y como geometría tiene una dimensión totalmente distinta. Y de nuevo, esa geometría se relaciona con procesos de la vida. Por ejemplo, con los procesos de la embriología, que aquí voy a pasar el dato a mi colega Cristina, que tenemos un proyecto ahí que está conversado, pero no lo hemos podido desarrollar, de ver cuáles son las correspondencias entre la geometría proyectiva y la embriología, por ejemplo, de cómo son los procesos de gestación de un ser humano. Fascinante lo que nos has contado y difícil de imaginar. El infinito, ya el hecho de que te digan, o sea, siempre que te enseñan los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, cuando somos niños siempre decimos, no, 1000 es el más grande, ¿no? Hasta que descubres el millón y luego el billón y luego el trillón, y luego cuando te dicen es infinito, como que no lo podemos, bueno, al menos a mí me cuesta imaginar el infinito. Bueno, ahí estamos frente a algo que no podemos, que nuestras capacidades de pensar como que se encuentran de nuevo con una frontera. Pero fíjate que hay algo que nos permite captar eso de alguna forma, aunque sea como se nos va, ¿no? Como que logramos tomar esa idea, pero se nos va, hay que reconstruirla de nuevo. Bueno, esas son fuerzas que ya tienen que ver con la imaginación. Claro, que yo ahora mismo tengo un infinito en el dedo. Ah, mira. ¿Viste? Estaba más cerca de lo que pensaba.
Claro, porque cuando queremos imaginar las cosas con la estructura que nos han enseñado, ¿verdad? Sí, Claro. No se te ocurre este dibujo, pero este dibujo del infinito, sí, la dices, ley ah, de Iscartán, ¿no? claro, ahí estaba, claro, ¿verdad? Claro, ahora lo entiendes, pero te Sí. dicen infinito y te quieres ir al espacio y a buscar las galaxias, más galaxias, más galaxias, y no lo puedes imaginar ahí, ¿no? Bueno, la historia del infinito es bien fascinante. La verdad es que, para ser bien concreto, la introducción del infinito y de lo que contempla matemáticamente eso es bastante reciente. Esto es George Cantor, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que cuando él presenta esta idea, toda la comunidad científica y matemática lo rechaza, y él tiene mucha frustración por esto, y pasó el tiempo y bueno, se asentó y hoy en día nadie discute, digamos, lo que él planteó. Y hay antecedentes a esto que tienen que ver, por ejemplo, con las paradojas de Zenón, varios siglos antes de Cristo. Hay una historia ahí de Aquiles que dispara una flecha a la tortuga. Las pueden buscar en todo caso, pero hay algunos rudimentos anteriores, pero esta concepción del infinito es reciente. Todos los sistemas numéricos antiguos, por ejemplo, los egipcios, los romanos, los números son finitos, no son infinitos. Llega un momento en que hay no sé, los egipcios tenían un numerito que representaba el millón. Entonces el número más grande que tú podías, y cada uno de estos símbolos podía repetirse 9 veces. Entonces el número más grande que ellos podían representar era 9.999.999, porque seguramente no había nada que pudieran contar más que eso, ni las estrellas eran tantas como para seguir contándolas. Entonces estas ideas del infinito son recientes, por lo mismo nos cuesta trabajo pensarlas e incorporarlas como parte de un elemento que pudiéramos observar. Y sería bueno que alguien inventara una terapia para trabajar con las matemáticas ya de mayores, porque, bueno, salvo que vayas a la escuela no te van a enseñar matemáticas, pero que hubiera alguien con estos principios con los que tú trabajas, por ejemplo, y que nos enseñaran las matemáticas desde ahí y empezar a trabajar con ellas y hacer llevar ese trabajo al interior también, ¿no? Mm, Crear ese espacio, como tú has dicho, que nos vendría muy bien, mm. porque al menos yo crecí en el entorno del rápido, 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 y cuando es algo rápido, a veces cuesta trabajo gestionarlo todo, Sí, ¿no? Entonces, sí. eso pasa a veces en los deberes, al menos con mi hija, las tareas en casa. Como hay tantas cosas que hacer durante el día, pues si te dejan deberes para el otro día, rápido, que te tienes que poner en el libro todas las tablas del 6, del 9 y del 8 y del 7 de memoria, pero apúrate porque tenemos que cenar, bañarte, ¿sabes? Entonces, claro, el niño ahí no hay manera de relacionarte con las matemáticas desde esta visión, desde esta mirada que nos has compartido. Sí, es importante eso de la calma y cuando, claro, uno logra asir un conocimiento y una técnica y una práctica, es maravilloso ponerse a prueba de cuán rápido o de cuánto uno puede hacer, ¿ya? Como ejercicio para uno mismo. Yo creo que es un error como dar vuelta a la situación y plantearlo como si fuera algo que fuera el objetivo en sí mismo, ¿no? Es más bien una consecuencia cómo se trabaje. Pero es maravilloso, claro, cuando los niños empiezan a multiplicar y pueden multiplicar rápidamente y es como que ese potencial no se acabara, ¿no? Pero qué frustrante es que aquel que no sabe multiplicar ve que los otros van por allá. Entonces habría que tomarse mucho tiempo y mucha calma para asentar las cosas y luego, por supuesto, volar, ¿no? Claro, además es que la multiplicación está en la vida, en las flores, en la reproducción, en la vida misma. O sea, siempre hay una multiplicación y siempre hay una división y siempre hay una suma y siempre hay una... O sea que sí, al final descubrimos las matemáticas en la vida, nuestra vida cotidiana, de laboral a veces, y es una pena que muchos de nosotros nos llevemos mal con el tema de las matemáticas. Por eso digo que es Sí. bueno hacer una terapia. Yo he escuchado eso en otras oportunidades como adultos que piden que alguien los acompañe en este tránsito. Yo creo que, claro, es un trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo, como de buscar reparar eso y de no seguir escondiéndolo, sino que de verdad de repararlo y,
y bueno, no sé, yo estoy haciendo un taller ahora justamente para profesores de Waldorf, donde estamos haciendo la revisión completa del currículum de matemáticas, porque veo que también ahí hay algo de eso, ¿no? Que de pronto un profesor de clase se tiene que tal vez no tenga la preparación, por ejemplo, en matemáticas, se tiene que enfrentar a hacer una época de matemática y aparecen todos estos fantasmas de los que estamos hablando. Entonces, con ese objetivo me animé a armar este taller y bueno, está funcionando bien, es primera vez que lo hago y es un lugar que yo valoro mucho porque me permite ser útil también con otras personas otros colegas, digamos, que están en estas dificultades. Claro, me imagino que te lo agradecerán mucho y bueno, ojalá después puedas abrir una terapia matemática. Y yo me voy a apuntar seguramente. Bueno, con mucho gusto. Así que te agradezco mucho, Rafa, que hayas compartido con nosotros esto que te gusta tanto, desde esa mirada que siempre es tan cálida. Me gusta mucho por eso la pedagogía Waldorf, porque me parece muy cálida. Así que te agradezco mucho. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias y bueno, a tu disposición. Muchísimas gracias a Rafael Basualto por habernos acompañado en este espacio. Sin duda, una de las cosas que he aprendido muchos años después de haber dejado la escuela es que las matemáticas se tienen que hacer como todo lo disfrutable de la vida, despacio. No podemos enseñar matemáticas a nuestros niños, ya sean alumnos o hijos, rápido, con prisa, porque así va a ser muy complicado que podamos disfrutar de las matemáticas y que las podamos hacer parte de nuestra vida. No hay que olvidar que las matemáticas están en todo lo que vemos y que, como decía esa frase con la que he empezado este programa que me hizo llegar Rafa, es justamente el ser capaces de percibir la belleza, el enigma que hay detrás de las matemáticas. Así que ojalá poco a poco vayan apareciendo en los diferentes institutos, en las diferentes instituciones educativas, más maestros con esta verdadera vocación por enseñar, con esta conciencia de que tenemos que digerir el conocimiento, tiene que ir permeando en nosotros. Así que muchísimas gracias a Rafael por hacer ese trabajo y a todos los maestros Waldorf que hacen su trabajo con ese cariño, con esa entrega y esa conciencia. Un gusto, como siempre, poderlos acompañar, estés donde estés. Te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también agradezco a toda la gente que se ha hecho miembro del canal de YouTube, a toda la gente que ha hecho donativos. Gracias de verdad, de corazón, por querer que este proyecto siga adelante, siga aquí compartiendo con ustedes maestros, conocimiento, lecturas y demás. Gracias por darnos la mano y por vivir en carne propia este ejercicio de la fraternidad. Gracias a Pilar Sastre, gracias a toda la gente que ha estado apoyando este espacio, por todo su cariño también. Se los agradezco de todo corazón y que este año 2024 nos siga sorprendiendo con ese movimiento social que se está dando y ahora los jóvenes ahí compartiendo ese entusiasmo por una humanidad diferente. Y gracias a todos los que han hecho el camino también, a los que han comenzado este camino hace tantos años atrás. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Como siempre, un honor poderte acompañar. Yo soy Carolina Hernández y si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.